Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Iniciamos entonces, espero que estén viendo el mapa, a modo de referencia. Lo que tenemos acá en pantalla, Sale un letrero. ¿se ve el mapa? Quiere empezar la grabación. Dile Goy. Que dice voy, dice, se encuentra, ha comenzado a grabar. Sí, acá me indica que está grabando. Lo que estamos viendo es un mapa que nos habla de nos describe los viajes de Pablo. Nos describe los viajes de Pablo. Pero nosotros vamos a fijar nuestra atención en el segundo viaje de Pablo. Ustedes pueden ver abajo en la leyenda del mapa donde está señalado el segundo viaje con color morado. Es un color moradito, violeta, bueno, por ahí anda. ¿Ya? En ese viaje nosotros vamos a fijar nuestra atención, porque ese viaje está descrito en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a repasar a manera de introducción lo que dice Hechos de los Apóstoles respecto al viaje de Pablo a Filipos, que es lo que nos interesa. No sé si pueden ver el cursor. ¿Ven el cursor, la manito o no, en la pantalla? Estoy moviendo mi cursor, ¿lo logran ver? ¿Sí? Sí. Ya, fantástico, porque así me puedo guiar, lo puedo guiar. Bueno, en este momento tengo el pulsor acá en Jerusalén, acá abajito, ¿vale? Ahí está en Jerusalén, porque vamos a hacer un pequeño recorrido por este segundo viaje del apóstol Pablo, ya que no lo hizo solito, ¿ah? Pablo se acompañó de Silas, y por ahí por Listra, pueden ver más arriba, por Listra, ahí por donde está el número 12, por ahí, si no me equivoco, lo vamos a repasar porque voy a hacer una lectura textual de algo que preparé. Por ahí se encuentra con Timoteo. Así que, gracias a Dios, no hizo solito el viaje, se acompañó de Silas y de Timoteo. Pero bueno, volvamos acá a Jerusalén. Fíjense ustedes que el apóstol va subiendo, 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 llega acá hasta Antioquía, donde está el número 7, hasta Antioquía.
luego pasa por Tarso, ciudad natal del apóstol, luego va y se dirige y pasa por Listra, tremendo Listra, si ustedes leen lo que pasó en Listra, fue muy fuerte, ahí en Hechos de los Apóstoles lo pueden encontrar, Listra, y Pablo continúa su viaje por Iconio, ¿verdad? Ahí sigue avanzando y llega hasta otra Antioquía, ¿verdad? Recuerden que hay varias Antioquías en la escritura. ¿Ah? Está esta Antioquía de acá, creo que en Colombia también hay una ciudad que se llama Antioquía, si no me equivoco, ¿no? Creo que Colombia sí. Eh, Departamento, pero se dice exactamente, ¿ves? ¿Ves que conozco Colombia? Entonces, Pablo sigue subiendo, subiendo, subiendo e ingresa, porque aquí en Antioquía está muy cerca de una región que se llama Galacia. Ustedes pueden ver arribita que dice Galatia, ¿eh? Galacia, ¿vale? Y más arribita hay un territorio que se conoce como la Bitinia. Y más arribita hay un territorio que se llama el Ponto. Todo esto es mencionado cuando se sucede el milagro, el fenómeno maravilloso, sobrenatural del Pentecostés, donde el apóstol habla de que desde Bitinia, el Ponto, dice, y muchas regiones, ¿cierto? Habían personas presentes en Jerusalén que comenzaron a escuchar las maravillas de Dios. Entonces, pueden darse cuenta ustedes de la magnitud de la difusión del Evangelio, donde no necesariamente fueron físicamente los apóstoles, pero muchos testigos de sus discursos llegaron hasta esos lugares lejanos y hablaban boca a boca e iban contando las maravillas de Dios, ¿verdad? Bueno, de Antioquía, ¿no es cierto?, avanza hacia esta región aquí de Asia, eh, y el apóstol Pablo va orillando todo esto por acá. Bueno, ustedes pueden ver que en esta pequeña región están las famosas iglesias que están mencionadas en Apocalipsis, ¿verdad? Pérgamo, Esmirna, Efesio, la Odisea. Faltan algunas acá, pero bueno, pero este es el sector donde están las famosas iglesias, de la cual se tomó el Señor para tomarlas como ejemplo, para describir la condición de la iglesia eh, en la historia, ¿verdad? Describir la condición de la iglesia a lo largo de su historia. Bueno, no voy a detener ahí, sería lindo hablar de estas 7 iglesias del Apocalipsis, pero bueno, no es mi tema ahora. Y bueno, llegamos hasta una partecita acá, una región, vean ustedes mi cursor, que se llama Samotracia. Samotracia. Y acá hay una ciudad que se llama Troas. Tremenda esta ciudad, porque aquí también hizo una parada el apóstol. Todo eso lo vamos a leer ahora, lo vamos a repasar con Hechos de los Apóstoles. Y luego ya llega a su destino. Bueno, él sigue el camino, ustedes pueden ver que el viaje sigue, pero a nosotros nos compete solamente la parte de Filipos, porque es lo que vamos a estudiar, la carta a los filipenses. Y acá Pablo hace una visita a los hermanos filipenses, ¿verdad? Y acá fue maravilloso lo que sucedió acá en Filipos, porque realmente la iglesia fue muy fecunda, el trabajo misionero de Pablo y de sus colaboradores fue muy fecundo. Vamos a ver imágenes también, voy a mostrar las imágenes de la ciudad de Filipo hoy en día. ¿Cómo está Filipo hoy en día? Así que si alguno de ustedes algún día tiene los recursos y el Señor lo permite, pues vayan a estos lugares, nada de ir al Caribe y cuestiones raras. No, vayan a estos lugares, inviertan dinero en ir a estos lugares hermosos, ¿ya? Culturales, históricos, bíblicos, ¿vale? Ok, en Filipos. Entonces, he querido mostrarles más o menos para que visualicen eh, con este mapa más o menos el recorrido que se hizo. ¿Vale? Miren todo esto, qué maravilloso. Algún día vamos a analizar todas estas trayectorias que son muy lindas, ¿no? A mí, como no me ha tocado dar algunas clases sobre las cartas Paulinas, he tenido que hablar de cada uno de los viajes y explicar todo esto, y una cosa hermosa, muy bonita, acompañado de la Sagrada Escritura. ¿Vale? Bien. Mientras observamos el mapa, yo quiero leerles textualmente un pequeño resumen que preparé
para que ustedes puedan tener más o menos un repaso, ¿verdad? Sobre este viaje y ampliarlo un poquito. Estoy esperando que me abra la aplicación de Word para poder ver el texto que preparé o que ya tengo preparado para cuando doy este curso, ¿verdad? Bien. El segundo viaje misionero de Pablo comienza en el año, aproximadamente el año 49 después de Cristo, casi 50 años de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y este viajecito, este segundo viaje, terminó aproximadamente en el año 52. Esta vez Pablo se puso en camino para revisar las primeras comunidades cristianas que ayudó a fundar durante su primer viaje. Es decir, el segundo viaje es una especie de repaso que hizo, ¿no es cierto?, para ver cómo andaban las iglesitas que logró fundar y organizar en su primer viaje, ¿verdad? Algo que deberíamos hacer todos los evangelistas o misioneros, en este caso mío, eh, eh, con el Ministerio de Enseñanza. Por ejemplo, yo ahora que está José y Amparo ahí, lo ideal hubiese sido, ¿no es cierto?, hacer un segundo viaje por Colombia para ir repasando los lugares que uno visitó, ¿no es cierto?, volver a encontrarse con los hermanos. Eso es lo ideal. Ese es el procedimiento bíblico que debería hacer todo misionero, ¿verdad? Pero, bueno, no es así siempre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de alguna manera el trabajo queda a medias, digamos, ¿verdad? Porque todos esos lazos, esas amistades, ese cariño, ese afecto, esas experiencias quedan ahí en el recuerdo y no es el ejemplo bíblico que se nos da. Lo ideal es que el misionero, el evangelista, el pastor, ¿verdad? O el maestro siga visitando y siga repasando esos lugares, esos territorios que alguna vez visitó, ¿verdad? Ahora, a Pablo lo acompañaba Silas, un miembro destacado de la primera comunidad cristiana, y Timoteo, un hijo de un griego que era un compañero estimado de Pablo. Recuerden que las cartas de Timoteo, que las vamos a estudiar, Dios mediante, este próximo año, 2024, pues el apóstol Pablo refiere palabras muy cariñosas, muy sentidas, muy lindas hacia Timoteo. Timoteo era una especie de regaloncito del apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, el grupo, hablando de Pablo y sus colaboradores, se dirigió a Listra, ¿verdad? Que lo mencionamos también. Luego, a través de Frigia, que es una región, ¿no es cierto?, un antiguo reino del río de Sangarios, en la ciudad de Turquía, porque todo esto que ustedes están viendo acá en el mapita, todo esto que ustedes están viendo acá en el mapa, están viendo el mapa, ¿verdad? Estoy un poco perdido aquí. Señor. Sí, están viendo el mapa. Ah, perfecto. Mira, es que yo ando. Ya. Si ustedes ven el mapita ahí, que yo ya no lo veo, no sé qué pasa que no lo veo. A ver. Ya. Ok. Si ustedes ven el mapa entonces, ustedes se dan cuenta que todo ese territorio donde ustedes están, ven a Listra, ¿verdad? Si ustedes ubican a Listra y todo su alrededor, todo eso hoy en día pertenece a Turquía. Si ustedes buscan ahí Troas también, logran ubicar a Troas, todo eso es Turquía hoy día. ¿Ah? Ahora, aquí Pablo, cuando hablamos de, eh, de este territorio, ¿verdad? Aquí, Pablo, sucedió algo impresionante y yo los voy a invitar que ustedes vayan, por favor, al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, todo esto a manera de introducción. Hechos, capítulo 16, ¿ya? Porque resulta que en Listra, ahí está el mapa, se me había perdido. Ubiquen por favor en el mapa Listra, mientras ustedes ya están en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Capítulo 16.
Ubiquen en el mapita ahí visualmente Listra. Ya, ¿Ok? señor. Listra, perfecto. No, Si ustedes se fijan más abajito, está Derbe. Está Derbe. ¿Ok? cielo. Bueno, en ese sector sucedió algo maravilloso con el apóstol Pablo. ¿Vale? Vamos a leer entonces Hechos capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Ahí se ubican en el mapa. Y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Ahí se encuentra con Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Okay? Noten, arribita de Listra está Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Okay? Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Qué hacía Pablo con Silas? Cuando iban pasando por ciudades, que no todas están nombradas ahí, pero había muchas ciudades y pequeños pueblitos donde ellos pasaban y se encontraban con comunidades cristianas, chiquititas, grandes, familias. Y Pablo, ¿qué hacía? Iba comunicando. Claro, no había la tecnología que hay ahora, así que todo tenía que hacer de boca en boca o sacando copias de las cartas. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Pablo iba comunicando a las iglesias lo que acordaban en las reuniones, ¿verdad? En Jerusalén, las últimas novedades que habían acordado o habían asentido los apóstoles en sus reuniones, los famosos concilios, ¿verdad? Acuérdense el famoso concilio de Jerusalén. Eso lo pueden encontrar en Hechos capítulo 15. Incluso está titulado ahí, dice Concilio de Jerusalén. Y acordaron ciertas cosas respecto a los gentiles. Así que esos acuerdos se transmitían de boca en boca en la medida que los misioneros iban desparramándose por todo el territorio y se iban encontrando con las comunidades cristianas. De ahí que Hechos 16:4 dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, es decir, para que las obedeciesen o poner por obra. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Se dan cuenta que por eso es importante que los misioneros vuelvan a pasar por donde han organizado iglesias o han visitado familias, porque ellos van confirmando la fe. Esto de confirmar la fe, ¿qué implica? Implica que estas visitas constantes ayudan para que los misioneros o los pastores o los maestros, los evangelistas, vayan resolviendo inquietudes, atiendan las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Tal como lo hacía Pablo cuando se encontraba con problemas, por ejemplo, en Corintios, ¿no es cierto? Uno, del punto de vista teológico, va aclarando las inquietudes. Los hermanos aparecen con sus preguntas, con sus dudas, ¿cierto? Y el misionero va aclarando, confirmando, estableciendo, solidificando los pilares del evangelio y las iglesias se van alimentando y se van fortaleciendo. ¿Verdad? Ok. Y noten lo que pasó. Porque resulta que Pablo le pasa algo. Ahí mismito, ustedes están en Listra, ¿cierto? Están en Listra, Iconio, Derbe, por ahí están ustedes. Resulta que Pablo sigue avanzando, llega a Frigia. Fíjense ustedes ahí el número 15, creo que está Frigia. Vamos a agrandarlo un poquitito, vamos a agrandar esto porque total estamos viendo solamente este sector. Ahí está, ahí está. Noten cómo está Frigia acá. Frigia. Yo quiero decir una cosa, que Frigia, la ciudad de Frigia, esta ciudad de Frigia,
estaba en un territorio mucho más amplio que pertenecía a Galacia. Ojo, Galacia es una provincia, es una región. Dentro de esta región está Frigia, ¿vale? Por eso cuando hablamos de la carta a los Gálatas, no necesariamente está hablando de una ciudad, sino que está hablando de los Gálatas, los que pertenecen a la región de Galacia. Entonces la carta iba dirigida a muchos hermanos de esa región. Probablemente también esa carta a los Gálatas también era dirigida a Frigia, ¿verdad? A todas las ciudades que pertenecían a esta provincia. Así que, ¿pero qué pasó en Frigia? Ahí en Hechos 16:6 nos relata lo siguiente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Noten acá, ven aquí Asia, ven ahí la palabra Asia. Bueno, el Espíritu Santo le prohibió meterse en este sector, sino que de Frigia se fue derechito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Noten, pero no se metió aquí en este sector que dice Asia. ¡Wow! Versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, noten Misia, ahí está al ladito Misia, arribita de Pérgamo, Misia, Misia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Noten dónde está Bitinia, allá arribita de Galatia, ¿no dice Galatia acá? Arribita dice Bitinia. Bueno, resulta que a estos chicos se les ocurrió irse a meter allá, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Vale? No nos corresponde a nosotros especular respecto a por qué el Espíritu Santo no quiso que entraran ni acá, ni en Asia, ni en Bitinia. No lo sabemos. Pero es lo que dice la Escritura. Así que nos quedamos en Misia. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, ¿verdad? Recuerden que se puede cortar la transmisión. Ustedes ya saben cómo ingresar con el mismo link, ¿ok? Así que dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Noten, claro, dice descendieron, pero aquí el mapita nos indica que es como para arriba. ¿Ok? A Troas. Noten aquí Troas, acá donde está el número 19. Troas. Noten cómo nos vamos acercando a Filipos. Versículo 9. Y se le mostró en Troas. Qué bonito, cómo el Espíritu Santo acompañaba a Pablo y le iba indicando. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. ¿Qué es lo que es un varón macedonio? Macedonio es un varón procedente de la región de Macedonia. ¿Cuál es la región de Macedonia? Bueno, acá arribita. ¿Ven ustedes ahí arribita de Tesalónica? Donde está el número 23, 24, arribita. Toda esa región, todo eso que estoy señalando con el cursor, todo eso es Macedonia. ¿Vale? Macedonia. Bueno, un varón procedente de ahí se encontraba en Troas. Perdón, un varón que estaba ahí en esa región necesitaba ayuda. Y Pablo, estando en Troas, recibió esta visión. Versículo 9, Hechos 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, igual que Abraham, ¿verdad? Creyó y se movió. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, noten, esto es fe, la certeza de lo que se espera. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y allá partió Pablo. Zarpando pues, versículo 11, zarpando pues de Troas,
noten que es un puerto, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Acá está Samotracia, todo este sector que está acá, ¿ya? Samotracia. Y al día siguiente a Nápoles, ¿ok? Y de allí a Filipos. Aquí ya está llegando a Filipos ya, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Es decir, al llegar a Filipos ya está entrando a lo que se conoce como Macedonia, ¿vale? Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, noten, la mujer estaba ya en Filipos, pero ella era originaria de por acá, ¿verdad? De por acá, más abajo de Misia, que adoraba a Dios, ¿ok? Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Verdad? Miren cuál es la actitud de los creyentes. Posad en mi casa. Desaparecía el egoísmo inmediatamente. Posad en mi casa. Entrad y posad en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Esto nos obligó, no en el mal sentido, ¿vale? No en el sentido de coacción. Coacción, no. Sino obligó en el sentido que hubo una insistencia. No se aceptaba un no. ¿Ok? Qué maravilloso, ¿ah? Imagínense, imagínense así. Si hubiese ese apoyo de las iglesias o de las familias, uno podría recorrer el mundo y llegar a lugares increíbles visitando a las personas, hablándoles del Evangelio. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Una falsa predicadora, pero con un espíritu inmundo, no con el espíritu de Dios. Y sin embargo, impresionante lo que ella hablaba. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Se dan cuenta que una persona puede hablar y anunciar las maravillas de Dios y puede estar tomado por un espíritu inmundo? Y esto lo hacía por muchos días. Va desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. Listo ese foro, ya les voy a mostrar imágenes de ese foro. Ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, en el cepo. ¿Ah? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y acercándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo sus ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Después de Filipos, ustedes noten ahí el mapa. Después de Filipos y después de despedirse de la casa de Lidia, Pablo sigue su camino a Tesalónica. Y eso es lo que está descrito. Bien, entonces hemos repasado un poquitito, hemos visto el mapa, la parte geográfica, para que se dé una idea, digamos, el recorrido, la trayectoria, pero nosotros nos vamos a abocar, porque Pablo siguió viajando, ¿verdad? Se fue a Tesalónica, después bajó otra vez, ¿ok? Así que nosotros nos vamos a quedar solamente en Filipos. Yo quería aclarar eso, porque ¿qué pasó después? Bueno, no tenía pensado leerle todo el capítulo 16, pero ya lo leímos. Así que tenemos una idea de lo que sucedió en Filipos, los incidentes que sucedieron, ¿verdad? Las maravillas que sucedieron. Pero Pablo continuó su viaje y dejó a los manos de... Una pregunta. Sí, Ahí también hay relieve, o sea, él subió montañas y bajó a nivel del mar. perdón, no te entendí. Ahí también hay relieve, él subió montañas y bajó a nivel del mar. ¿Te refieres a Pablo en su viaje? Sí, Claro, porque cuando hablamos de Troas, por ejemplo, Troas es un puerto. Troas es un puerto. Ahora, yo no sé, que no conozco, digamos, no conozco en detalle, digamos, la superficie física de esa región. Por lo tanto, no tengo certeza de decirte si era montañoso o no era montañoso. Yo tiendo a creer que no era montañoso. Eh, eh, Porque Pablo, si usted fija en el mapa, se desplazó por la costa. Cuando llega a Troas, eso es costa, ¿vale? Así que no tengo la certeza para poder describirte a ciencia cierta la topografía, por decirlo así, ¿vale? gracias, Dante. Ok, vamos entonces bueno, les decía que nos quedamos en Filipos, pero Pablo siguió su viaje por meses y meses y se alejó de los hermanos de Filipo. ¿Qué sucedió después? Bueno, Pablo escribió una carta a esos hermanitos de Filipo
¿vale? Y de ahí aparece la famosa carta a los filipenses. Entonces ahora cuando ustedes lean la carta a los filipenses, van a acordarse de todas esas lindas experiencias sobrenaturales. Se van a acordar de Lidia, de su viaje eh, de su viaje que se encontró a Timoteo, ¿verdad? Su viaje con Silas, el alboroto que se armó ahí con la mujer esta poseída por un demonio. Entonces, ahora cuando lean ustedes la carta a los filipenses, van a tener en cuenta toda esa experiencia que tuvo Pablo en Filipos. Y ahora la carta a los filipenses va a tener otro sabor, va a tener un trasfondo. Van a entender las expresiones de Pablo dirigiéndose a esos lindos hermanos que lo recibieron, que le abrieron las puertas de su casa, que lo alojaron, a ese varón macedonio que lo atendió, que le dio comidita, que lo apoyaron. ¿Se dan cuenta? Ahora la carta a los filipenses va a cobrar otro cariz, otro sabor, ¿ya? Pero antes de avanzar un poquitito con la carta a los filipenses, yo les voy a mostrar cómo es Filipos hoy día, ¿ya? Vamos a mostrarles cómo es Filipos hoy día. Filipos de Macedonia fue la primera ciudad europea evangelizada por el apóstol Pablo, ahora Patrimonio Mundial de la UNESCO. La decisión de la UNESCO destacó el valor universal de Filipos, no solo por su legado arqueológico y arquitectónico, sino por la presencia del apóstol Pablo, hecho que marcó los inicios del cristianismo en Europa. Precisamente acá podemos observar uno de los tantos teatros romanos que existían en esa época, y es que, según las escrituras, Pablo, acompañado de Silas, llega a este lugar y se vinieron caminando aproximadamente, pues en vehículo son unos 20 minutos, pero saber cuánto tiempo tuvo que llevarle a Pablo llegar hasta estos lugares. Y cuando llegaban a este lugar, precisamente acá, pues se concentraban las multitudes. En este lugar son constantes las visitas de grupos provenientes del mundo entero, que siguen los pasos del apóstol Pablo en Asia Menor y Grecia. Filipos era una de las ciudades principales del Imperio Romano, en territorio que hoy pertenece a Grecia. Este importante conjunto arqueológico se encuentra en un lugar estratégico en el camino de la famosa Vía Egnatia, la carretera construida por los romanos que comunicaba Europa con Asia y cruzaba las provincias romanas atravesando el territorio que ahora es parte de Albania, de la antigua República Yugoslava de Macedonia, Grecia y la parte europea de Turquía. Bien, acá al fondo podemos observar en esta ciudad de Filipos donde estaba el antiguo mercado, la plaza, donde fueron apresados Pablo y Silas. Acá podemos observar estas rocas, estas piedras que fueron encontradas, por eso están enumeradas y tienen sus detalles. Y aquí podemos observar toda esta fila de rocas que son las que pues se encontraban en la ciudad de Filipos precisamente en esas épocas. Filipos fue la primera ciudad europea que escuchó la prédica de un misionero cristiano, el apóstol Pablo. Es aquí donde tuvo lugar el episodio en que conoce a Lidia, una vendedora de púrpura a quien bautizó, historia que narra la Biblia en el capítulo 16 del libro de Hechos. Con la visita del apóstol Pablo en los años 49 y 50 después de Cristo, la ciudad se convirtió en un centro de la fe cristiana, y los restos de las iglesias que se encuentran en esta ciudad forman parte de la UNESCO, un testimonio excepcional del establecimiento del cristianismo primitivo, una ciudad destacada con numerosos templos cristianos, y siguió siéndolo hasta el siglo VII después de Cristo, cuando fue abandonada por su población debido a fuertes terremotos que destruyeron gran parte de la ciudad. Uno de esos terremotos fue providencial, como Pablo declara en Hechos 16. Al pueblo y a las autoridades locales no les gustaba mucho que él y Silas predicaran la salvación de Cristo. Entonces prendieron a los dos después de azotarlos públicamente. Aquí podemos observar los restos de la antigua plaza y el antiguo mercado, precisamente el lugar donde Pablo y Silas fueron apresados. Aquí
sido gracias a las constantes excavaciones arqueológicas desde principios del siglo XX hasta ahora, cuando se ha podido establecer la importancia y riqueza de esta antigua ciudad. Hallazgos arqueológicos que confirman la importancia de Filipos como colonia romana, entre ellos un foro y un anfiteatro. Los arqueólogos también prueban la importancia del lugar para los cristianos por la presencia de varias iglesias y las ruinas de la prisión que podrían ser las del relato bíblico, siendo este uno de los mayores atractivos del lugar. Es la cárcel, allí dice prisión, donde Pablo y Silas fueron apresados. Es verdaderamente impresionante ponerse a pensar cómo Pablo y Silas estaban acá, aislados de otros presos, pero precisamente dice que estaban atados, incluso encadenados, pero ellos estaban cantando y alabándole al Señor. Ante una injusticia que se había cometido, ellos estaban presos injustamente. Dice la palabra que sucedió un terremoto a medianoche y las puertas se abrieron. El carcelero que estaba acá, el cual conocemos como el carcelero de Filipos, precisamente acá en este lugar, él intentó matarse, pero Pablo le dijo que no era necesario, que ellos no iban a escapar. Nos relata la Biblia que aquí, precisamente en este lugar, el carcelero de Filipo aceptó a Cristo, y aquí mismo se bautizó, y por eso podemos observar que este lugar es un lugar muy representativo para toda la cristiandad. Fue en el segundo viaje de Pablo, donde Pablo estuvo acá, en esta cárcel, junto a Silas, preso. Pero ellos cantaban y alababan al Señor. Todo el sitio arqueológico es muy visitado y en verano se organiza un festival anual en el que se utiliza el teatro clásico, el mismo que fue utilizado por el apóstol Pablo para predicar su mensaje. La Vía Egnatia, utilizada muy bien por el apóstol Pablo cuando predicó en Filipos, así como en Neápolis, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. De esta última, a quien él envió las cartas a los tesalonicenses presentes en el Nuevo Testamento de la Biblia, estaremos compartiendo con ustedes en nuestro próximo video. Bien, con estas imágenes concluimos nuestro viaje acá en la ciudad de Filipos, precisamente en la región de Macedonia. Por supuesto, les pedimos que pues sigan sintonizándonos, que le den like a nuestra página, pero que principalmente se suscriban, ya que tenemos... Ok, vamos a dejarlo hasta acá entonces. ¿Ah? Pero ahí tienen unas imágenes hermosas de lo que fue o es la ciudad de Filipos actualmente, y es maravilloso poder estar después de tantos años, que alguien pueda o tengamos la posibilidad de algún día estar ahí, incluso hasta mostraron ahí la celda donde estuvo el apóstol. Es una cosa impresionante, ¿eh? Quien hemos podido estar en lugares bíblicos, es una cosa que te marca, es una cosa que te confirma en la fe, te impregna de algo muy bonito. Es maravilloso, ¿eh? Quienes hemos tenido esa experiencia, es algo realmente edificante, edificante. ¿Ya? Vamos a seguir entonces y vamos a avanzar un poquitito con esta carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pablo escribe a estos hermanitos que visitó años atrás y le dedica palabras hermosas, palabras increíbles. La iglesia de Filipos es una iglesia que fue muy fructífera, muy fecunda, es una iglesia que logró una expansión y un crecimiento notable, hay que decirlo. En Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo menciona a su compañero Timoteo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Se dan cuenta? Qué lindo. Cómo Pablo no olvidaba a sus hermanitos que visitó. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión
en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora. Noten, Pablo se acuerda desde el primer día que llegó a Filipo y conoció a Lidia y a otros más, hasta el momento de escribir esta carta, Pablo se acuerda de esos hermosos hermanos. ¿Y qué cosa más recuerda Pablo de ellos? Versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Persuadido quiere decir convencido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Cuando dice acá perfeccionará, Pablo está haciendo directa alusión a lo que se conoce bíblicamente como la santificación. O, como dice Romanos, el vivir por la fe. Cuando ustedes vean esto de la perfección, o sea, la perfeccionará, está hablando del caminar creyente, del caminar cristiano, de la santificación, de la perfección del ser o del carácter. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de la perfección del carácter, en el fondo estamos hablando de la perfección de la persona. Eso es santificación. Yo quiero aclarar eso porque a veces nos quedamos pegados con el tema de la perfección del carácter y hasta ahí quedamos y no, como que no, es medio ambiguo, medio abstracto, así como que, ¿qué es lo que es perfección del carácter? Bueno, perfección del carácter es perfección del ser completo, total, el ser. Y está hablando del ser interior, de lo que nos hace ser. El ser es la esencia de lo que somos, completo, ¿vale? Entonces dice acá, en vosotros la buena obra, versículo 6, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que ese es el caminar cristiano? Desde que somos perdonados, justificados, hasta que nos encontremos con nuestro Señor. Todo ese devenir, ese caminar o la vida como creyente debe ser paulatinamente, sistemáticamente, progresivamente, acumulativamente perfeccionada. ¿Qué implica la perfección? La victoria sobre la naturaleza caída, ¿verdad? Y la adopción voluntaria y por amor, ¿verdad? De los principios del Evangelio en la vida cotidiana y diaria. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Exactamente. Porque no solamente Pablo vive confiando, alimentándose y dependiendo espiritualmente de la gracia de Cristo, es decir, de su justicia, sino que también los hermanos de Filipos también están en la misma experiencia. En ese sentido, Pablo y los hermanos filipenses no eran más ni menos que el apóstol Pablo. Todos los creyentes, ya sea Pablo o los filipenses, todos dependen de la gracia de Cristo. Todos viven por la fe en la justicia de Cristo. Por eso Pablo dice acá en el 7, como me es justo sentir esto. ¿Qué es esto de que es justo sentir esto? Bueno, la seguridad de la salvación. De todos vosotros. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa apología, defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Qué linda palabra dedicada a los hermanitos de Filipo que alguna vez visitó. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Impresionante las palabras. Entrañable. Eso de entrañable viene de las entrañas, de los interiores.
wow, si yo pudiese conversarle tantas cosas. Bueno, cuando algunos, perdonen que les cite a Aristóteles, pero si alguno algún día tiene la oportunidad de leer lo que Aristóteles habla sobre el amor y la amistad, el amor y la verdadera amistad, usted me dirá, pero ¿cómo nos manda a leer a Aristóteles? Bueno, Aristóteles podrá hacer todo lo que usted quiera, pero escribió cosas realmente impresionantes, porque el hombre le daba vuelta a las neuronas y llegaba a unas conclusiones impresionantes, y son bastante rescatables. Lean lo que dice Aristóteles sobre el amor y la amistad. Es una cosa hermosa lo que habla. Él dice, voy a parafrasearlo un poquitito. Aristóteles, cuando habla de la verdadera amistad, del verdadero amor, porque él dice que la verdadera amistad es amor. El amor no solamente se expresa de manera eros, de manera erótica, sino que también se manifiesta de manera ágape, de manera de amistad, de relación de amistad. Y él habla que el verdadero amor, en el caso de la amistad, es un amor que se preocupa entrañablemente del otro, como si fuese yo. O sea, de la misma manera que yo me amo, me valoro y me estimo, de la misma manera percibo a mi amigo, a mi otro. Aristóteles habla de que la verdadera amistad se funda en el amor que siente lo que el otro siente, que sufre lo que el otro sufre. Ahora usted me dirá, bueno, pero el Señor también lo dice en la palabra. Sí, pero te estoy remitiendo a una persona que no era creyente, o por lo menos creía en un Dios que no es el Dios de la Biblia, pero, pero como en su reflexión humana, digamos, su sola racionalidad llegó a esa argumentación, a ese fundamento, que es increíble, ¿verdad? Bueno, en fin. Entonces, Pablo dice acá, en el versículo 8, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración. Cuando Pablo oraba y se acordaba de los filipenses, eso pedía en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más, ¿ok? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto de en ciencia? Que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Qué quiere decir eso de ciencia? Quiero explicar una cosa. Cuando Pablo dice que ojalá que el amor, que nuestro amor abunde más y más en ciencia, esa palabra ciencia dice relación un entendimiento cabal de lo que significa el amor. Claro, humanamente no podemos entender en su totalidad el amor de Dios. O sea, ¿quién entiende la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios? De un amor que nos dice que tenemos que amar a los enemigos, de un amor que entrega su vida por un amigo. ¿Se acuerdan esas palabras de Cristo cuando dice no hay mayor amor que cuando uno da la vida por un amigo? O sea, eso naturalmente para nosotros es inconcebible. Claro, creemos en el amor y hemos experimentado el amor, pero ¿hasta cuándo? Bueno, nosotros, desde el punto de vista carnal, tenemos un límite para el amor. Llega un punto en el cual ya hay alguien que no se puede amar. O sea, yo no puedo amar a un enemigo, a alguien que me ha herido, que me ha hecho daño, que está constantemente persiguiéndome, buscando mi muerte, mi mal, perjudicarme. ¿Cómo yo voy a amar a alguien así? Así razonamos naturalmente. Por eso es que es imposible conocer toda la magnitud del amor del cual Pablo está hablando y que es el amor que predicó nuestro Señor Jesús. Pero si en nosotros está hasta lo más que podamos llegar a esa comprensión de ese amor, esa es la ciencia. Repito, versículo 9, Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, es decir, que en la medida de lo posible podamos
llegar a la comprensión cabal de lo que realmente significa ese amor. Que hagamos esfuerzos dentro de nuestros límites humanos de comprender cabalmente, no solamente en cuanto a reflexión, en cuanto a teoría, sino en cuanto a experimentación. Yo me imagino hoy día, no sé, donar un pulmón a un hijo, por mencionar algo extremo. Bueno, versículo 10 entonces, Filipenses 1:10, para que aprobéis lo mejor, ¿ya? Para que aprobéis lo mejor. Aprobar lo mejor dice relación con justamente poder escoger, tener una capacidad de deliberación, ¿verdad? Para acercarnos lo más posible a lo más acertado, a lo más correcto, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. La palabra irreprensible dice relación con alguien que no merece reproche. Ese es el irreprensible, el que no merece reproche. Para el día de Cristo, ¿verdad? Y en el fondo, cuando Pablo habla de que él aspira a que nosotros nos perfeccionemos, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Vale? Pablo aspira y desea que no solamente los hermanos filipenses, sino que en las generaciones posteriores aspiremos a esa perfección. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo será aprobado. Nosotros conocemos eso como el día del juicio. Porque se investigará a cada uno según sea su obra. Entonces él dice, hagamos provisión, viviendo esta vida, perfeccionándolo, para que cuando llegue el día de Cristo seamos aprobados, irreprensibles, no haya nada que se nos reproche. ¿Vale? Versículo 11, entonces, llenos de frutos de justicia. Claro, en ese camino a la perfección, en ese camino de santificación, vamos manifestando los frutos del Espíritu. Al abandonar los frutos de la carne y negarnos a nosotros mismos para satisfacer los deseos de la carne, como efecto contrario, se producen los frutos del Espíritu. Llenos de frutos de justicia. Frutos de justicia quiere decir son el resultado de la obediencia a Cristo, son obras de justicia, una obra justa, una vida justa, una conducta acorde a los principios de Dios. Eso es frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Obvio, porque el justo por la fe vivirá, por la fe en Jesucristo. Para gloria y alabanza de Dios, ¿verdad? Hemos leído la Escritura, sobre todo los mensajes proféticos, cuando dice, temed a Dios y dadle gloria. Bueno, ¿cómo damos gloria a Dios? Acá dice, dando frutos de justicia en nuestra vida, glorificamos a Dios. ¿Alguien quiere dar gloria a Dios? Tiene que manifestar los frutos de la gracia de Cristo actuando en su vida, que se manifiestan los frutos del Espíritu. Eso es dar gloria a Dios. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá. Justo ya me están avisando que se va a cortar la grabación. Vamos a dejarlo hasta acá. Queda todo grabadito. Yo lo voy a estar subiendo hoy día en la noche o mañana ya, para que tengan el video completito, editado, y puedan compartirlo con otras personas o repasarlo. De todas maneras, voy a intentar también subir esta versión grabada de Zoom. Así que vamos a tener dos versiones. Una editada y una de esta de Zoom en vivo. ¿Vale? Así que pues voy a realizar una oración. Si ustedes me acompañan, querido José Amparo, ¿me acompañan? Vamos a orar al Señor. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei.
Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas, cursos de formación cristiana para pastores y congregaciones, seminarios y conferencias magistrales, asesoría y orientación, clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Cursos de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.